Hemos estado hablando desde hace algunos días de algo que Dios puso en mi corazón. Cuando un día le pregunté, Señor, ¿de qué le hablo a la iglesia? Y Dios puso en mi corazón tan fuerte y me dice, háblales de mí. ¿De acuerdo? Háblales de mí. Porque uno puede sacar tantos mensajes, tantas cosas, pero el Señor me dijo, háblales de mí. Y yo me quedé así, bueno, qué amplio que es eso. ¿Pero qué es háblales de mí? Y comenzó Dios a darme una revelación que estaba compartiendo con ustedes. Y la revelación entra en la simpleza de la palabra de Dios. A veces hemos hecho de la palabra de Dios algo tan, pero tan complicado, que nos paramos al frente y damos una disertación que la gente se queda, ¡wow! Y no entendió nada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hombre para saber! Se sabe la Biblia de tapa a tapa. ¡Qué increíble! ¿Y qué entendiste? Nada, pero ¿y era cómo sabe? Y a veces confundimos y complicamos las cosas con tanta profundidad que no entendemos lo simple. Y el Señor me hablaba y me decía, Dios es simple. El conocimiento de Dios es lo más simple, es lo más natural. Volvamos a ese principio, volvamos a esos pasos, volvamos a la simpleza de Dios. Y hemos hablado de un Jesús que fue un hombre común y corriente, que estuvo sujeto a todas las tentaciones y a todos los problemas igual que nosotros, que por eso Él nos conoce y por eso intercede por nosotros, porque vivió en este cuerpo. Hemos hablado de un padre que la religión lo ha alejado de nosotros, haciéndolo ver como alguien que está en un trono, que tiene mal genio, que es enojón. Y hemos entendido que es un papá que es solo amor, que nos ama tanto, que envió a su hijo a morir por nosotros, que no hay un amor tan grande, que no está tan preocupado de nuestros errores, de nuestros defectos, sino de la comunión que tengamos con Él, que nos anhela. Y hoy quiero hablar sobre el Espíritu Santo. Y cuando comencé a preparar y a pedirle a Dios, Señor, ¿cómo presento a esta persona del Espíritu Santo? Porque hoy por hoy se habla tanto de esto. Hoy por hoy se habla tanto de esto. Y digo, es que necesitaría un año para hablar sobre el Espíritu Santo. Y el Señor me lleva a mí en un principio, vaya a la simpleza de las cosas. Vaya a lo más simple, a la esencia de las cosas. Lo infinito vendrá después. Y una de las cosas más simples que encontré es que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Vamos a desconectarnos de muchas cosas que están asociadas con el Espíritu Santo. No vamos a juzgar si son buenas o malas. Pero el Espíritu Santo no es el ruido, no es la bulla, no son los gritos, no es caerse, no es reír, no es revolcarse. No son muchas cosas que se tratan de asociar con el Espíritu Santo y que podrían ser efecto de la presencia del Espíritu Santo, pero que en esencia el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y existe una Trinidad desde el principio, que es un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y que esa Trinidad tiene un efecto, y que esa Trinidad en nosotros tiene una intención también, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, o sea, de esa Trinidad. Quiero que vayamos a Génesis 1. Y en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oiga, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que nos está diciendo es que desde el puro principio de lo que conocemos nosotros, de lo que nos ha sido revelado a nosotros, ya el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre esta tierra aún cuando no había un solo ser creado. Cuando Dios está creando la tierra, Él habla en plural y dice, creemos al hombre o hagamos al hombre, porque ahí estaba el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo.
de una forma muy especial. Y dice Génesis 1:26, y Dios consideró que esto era bueno y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios habla, hagamos. Y aquí quiero hacer un paréntesis sobre algo importantísimo. Cuando Dios fabrica al hombre y le asigna estas funciones, podríamos pensar que el hombre en el Edén, en la creación original del hombre, de Dios, era un superhéroe. Porque la asignación de funciones que Dios le da a Adán para que trabaje, tiene que tener poderes sobrenaturales para hacerlo. ¿Cómo va a poder tener dominio sobre todos los animales del mar? Posiblemente el hombre originalmente tenía capacidad para andar dentro de las profundidades del mar y respirar ahí, porque era la única forma de tener dominio. ¿Cómo iba a tener dominio sobre todas las aves del cielo? Bueno, a lo mejor volaba. El hombre estaba hecho en una completa semejanza a Dios. Yo creo que el hombre perdió un montón de facultades con el pecado, como viene perdiendo cada vez más facultades. Pero yo me imagino a Adán, yo no me lo imagino como me lo pintan, así como medio tímido, escondiéndose. No, era un superhombre. Era un hombre que tenía grandes capacidades, tenía dominio sobre todos los tipos de animales domésticos y los que no eran domésticos. Entonces andaba por las alturas, era una belleza. Y lo que quiero es que entienda que Adán tenía tantas facultades para la asignación de Dios, porque Adán era un hombre que tenía el Espíritu de Dios en él. Desde el principio tenía el Espíritu Santo. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y quiero explicar esto para que lo entendamos bien. Dios está desde el principio: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres en uno, no son tres dioses. Es un solo ser conformado por tres personalidades. Pues así somos nosotros. Nosotros tenemos tres partes. Se puede dividir el ser humano en tres partes: en el cuerpo, en el alma y el espíritu. O sea, tenemos un cuerpo que es el estuche donde vivimos, el vehículo en el cual nos conducimos en la tierra. Aquí están los sentidos, aquí están las sensaciones, aquí está con lo que nos conectamos. Tenemos un alma, que es ese yo interior, es el que vive dentro de mí. Oiga eso y no se asuste, pero sus ojos no ven. Sus ojos no ven. Hay alguien que se asoma y ve a través de sus ojos. Alguien que vive adentro de usted. ¿Ha visto un muerto? Un muerto tiene los ojos en tan perfecto estado que se los pueden sacar y pegárselos a otro y siguen funcionando. Entonces el ojo no ve. Es que alguien vive adentro y se asoma por los ojos. Ese es su alma. Su boca no habla. Su boca no habla. Entreviste a un muerto, pregúntele cómo se siente, y si le habla, corra, ¿verdad? Pero su boca no habla. Hay alguien que vive adentro, que usa su boca para hablar. Es su alma. Sus oídos no oyen. Hay alguien que vive dentro de usted, se llama alma. Es lo que realmente es usted fuera del cuerpo. Es su esencia. Ahí está la voluntad, ahí están las emociones, ahí están los sentimientos. Es el alma. O sea, nosotros, el cuerpo en sí, cuando le sacan el alma, el cuerpo queda inerte. Y todo está bien, pero no tiene alma. ¿Sí me voy explicando? Entonces tenemos un cuerpo y un alma, y tenemos un espíritu, que es el soplo de vida que Dios dio para que el alma y el cuerpo se activen y funcionen. Es como la gasolina que hace conducir un vehículo. Entonces tenemos tres partes diferentes que actúan de una forma diferente, pero que somos uno solo. A mí me conocen como Fernando, pero me pueden conocer como el Fernando espiritual,
¿Como el Fernando almático o como el Fernando corporal? Me identifico ante ustedes como tres personas en uno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ustedes pueden hablar, sí, yo conozco a Fernando, él es de tanta estatura, de tal color de piel, tiene los ojos así, y me describen. Pero otra persona dice, sí, yo conozco a Fernando, es una persona muy sensible, muy buena, es una persona muy cariñosa, vaya a hablar bien de mí, ¿verdad? Es una persona con eso. Ya no está hablando del físico, se está hablando de mi alma. Pero otro puede decir, sí, yo conozco a Fernando, es un hombre tan conectado con Dios, es un hombre esquiado por Dios, él se conduce exactamente, ya no está hablando ni del cuerpo ni del alma, está hablando de mi espíritu. Entonces, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es 3 en 1, nos hizo a nosotros 3 en 1. Amén. Y tenemos que entender ese principio para entender la Trinidad, porque a veces se nos ha hecho unas mezclas y se nos han enredado tantas doctrinas que nos cuesta entender. Que yo no entiendo un Dios con 3 cabezas. No, usted no tiene 3 cabezas, pero tiene 3 personalidades diferentes y puede ser evaluado distintamente por cada una de sus personalidades. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. O sea, Dios no es visible para nosotros, pero tiene una parte que sí vemos. Mi espíritu es invisible, pero este estuche es la parte visible de mí hacia ustedes. Génesis 2:7. Entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida, así es como se convirtió en un ser con vida. Cuando Dios había hecho al hombre, lo formó del barro, hizo toda la parte física, hizo toda la parte almática, puso todo su cerebro, sus nervios, todo el sistema para que funcionara, pero estaba en coma, estaba totalmente desconectado. ¿Y qué hace Dios sobre él? Sopla vida en él. Cuando Dios sopla vida, lo que está es inyectando su espíritu. El Espíritu Santo es el soplo de Dios que produce vida. Ese hombre lo que recibió en ese momento fue al Espíritu Santo en él. Por eso era que se convirtió en un hombre sobrenatural. Totalmente, porque fue lleno del Espíritu Santo. No tuvieron que hacer grandes cosas, simplemente el soplo de Dios. ¿Qué necesita mucha gente para experimentar el Espíritu Santo? El soplo de Dios en su vida. Y por eso he titulado a este mensaje, el soplo de Dios, porque fue simple. No hubo que hacer grandes cosas. Se sopló y parte del Espíritu de Dios entra en el hombre y lo convierte en un ser vivo, pero lleno del Espíritu Santo. Tal es así que dice la palabra de Dios que cuando el hombre peca contra Dios, el pecado es separación. Entonces esa parte espiritual que lo conectaba con Dios muere y el hombre separado de Dios queda con un espíritu de vida, que ese espíritu de vida corresponde a Dios, pero ya no tiene comunión con Dios porque el pecado puso una barrera. Dice la palabra de Dios que cuando uno muere, nuestro espíritu vuelve a Dios, y eso es algo profundo. Quiere decir que todos nosotros tenemos al Espíritu de Dios adentro, por malos que sean, por malo que haya sido una persona o que sea, tiene el Espíritu de Dios adentro. Lo puede tener vivo, lo puede tener muerto, pero lo tiene. ¿Sí me explico? Si estás vivo es porque tienes al Espíritu Santo. Puede que esté muerto por tus pecados, pero ahí lo tienes. ¿Saben que cuando nosotros andamos mal con Dios, algo dentro de nosotros nos hace sentir la necesidad de Dios? Cualquier ser humano, donde quiera que esté, en cualquier lugar del mundo, cuando comienza a tener conciencia, comienza inconscientemente a buscar de Dios. Por eso algunos fabrican de madera y otros de yeso, y por eso unos alaban al sol o a la luna o al mar, porque el ser siente la necesidad, porque tiene el Espíritu de Dios. Entonces hay algo que, por indiferente y malo que sea, hay algo en él que lo lleva a una necesidad de conectarse con Dios. Yo en algún momento no creía en Dios.
me autoproclamaba ateo. Y después yo entendí que parte de mi ateísmo era la desesperación de conectarme con Dios. Estaba tan desesperado de estar solo en la tierra que negaba lo que más necesitaba. Por eso cuando usted habla con Dios de una persona y esa persona se pone violenta y se pone a decir, no, pero yo no creo, y comienza a sacar, esa persona está desesperada por Dios. Y está poniendo un montón de obstáculos porque tiene miedo de enfrentarse a lo que más necesita. Por eso es que de un momento a otro, cuando se llega a un lugar donde está la presencia de Dios, usted siente que su palpitar cambia. Aunque usted no cree en Dios, porque hay algo que Dios puso ahí que se conecta con Dios. ¿Sabe por qué usted está en esta mañana en este lugar? Porque el Espíritu de Dios te trajo, porque hay una conexión con Él. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti mismo y tal vez no te has dado cuenta. Alguien me decía, yo estoy triste, yo no tengo el Espíritu Santo, porque yo voy a una iglesia donde todo el mundo cae, llora y se revuelca, y yo no. El Espíritu Santo es Dios en ti. Todas esas manifestaciones, esas cosas, es otro tema. Pero la esencia del Espíritu Santo es la presencia de Dios dentro de nosotros. Y si la sabemos entender, nuestra vida cambia radicalmente. Quiero hablar rápidamente de Sansón, porque fue el ejemplo que el Señor me trajo. Y en Jueces 13 dice, en Sorá, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoah. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. Y en el versículo 24, la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor le bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sorá y Estaol. ¿Quién comenzó a manifestarse en Sansón? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o el Espíritu del Señor, o el Espíritu de verdad, como se le reconoce en la Biblia. Pero quiero que veamos dos cosas muy importantes. Sansón, como todos los planes y proyectos de Dios, sale de un milagro divino, porque Sansón llega a ser un hijo de una mujer estéril. Cuando Dios quiere hacer algo importante, Dios busca las condiciones más difíciles, no para complicar la vida, sino para que se reconozca que fue hecho por Dios. Por eso vamos a encontrar un factor común en casi todos los hombres y mujeres de la Biblia que actuaron sobrenaturalmente. La mayoría nacieron de mujeres estériles, porque Dios manifiesta su poder como un sello para que nadie se lleve la gloria y decir, no, este es así porque yo hice que naciera, porque el vientre de su madre estaba cerrado. Entonces Dios trae a Sansón con un propósito, y era que el pueblo de Israel había quedado cautivo por través de los filisteos y estaba siendo masacrado. Y Dios levanta y trae a Sansón y lo levanta con un proyecto de liberar a su pueblo. Y dice que conforme el niño iba creciendo, el Espíritu de Dios lo iba llenando más y más. Sansón era un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Pero quiero que entienda esto. Han habido tiempos en los cuales la Trinidad se ha venido presentando. Entonces hubo un tiempo donde el que se nos presentó fue el Dios Padre. Hablemos casi de unos 4000 años, donde el Dios Padre fue el Dios que se manifestó. Era el tiempo del Padre. Después hubieron 33 años donde se presentó el Dios Hijo, Jesucristo, con una misión específica. Y después ha pasado unos 2000 años donde fue el tiempo del Espíritu Santo en el cual vivimos, y que yo creo que muy pocos han logrado entender este tiempo, que es como la plenitud de Dios con nosotros. Pero en esos tiempos del Padre, el Espíritu Santo súbitamente llegaba y visitaba a los hijos de Dios, líderes, para que pudieran hacer cosas sobrenaturales. Pero era visita y se iba. El Espíritu de Dios no estaba porque era el tiempo del Padre. ¿Sí me explico? No me hagan esa cara porque me asusto. El Espíritu de Dios visitaba súbitamente, hacía algo y se retiraba porque era el tiempo del Padre.
era donde estábamos entendiendo al Dios Padre, donde Dios estaba manifestando como Padre. Pero el Espíritu de Dios, como estaba en el hombre, manifestaba y ¡pum!, hacía algo y se iba. Entonces nace Sansón. ¿Cuántos han oído hablar de Sansón? ¿Cómo se lo imagina? Yo les voy a decir algo y no salga corriendo. Pero, flaco, venga. Yo deseara tener este cuerpo. Pero yo creo que Sansón era algo parecido al flaco. Así que si usted le quiere decir Sansón, dígale. Yo creo que Sansón era más parecido al flaco que a Schwarzenegger. Siéntese, mijo, y no se asuste. ¿Sabe por qué? Un aplauso para Sansón, ¿verdad? Porque dice que cada vez que Sansón actuaba sobrenaturalmente, era porque el Espíritu de Dios había descendido sobre él. No era que era un monstruo. Y la intriga de todo el pueblo de los filisteos era: ¿de dónde saca esa fuerza? Y si se preguntaban ¿de dónde saca esa fuerza? Era porque no había ningún indicio de que fuera fuerte. O sea, si usted ve a Schwarzenegger o a Fernando Paniagua, parecido, agarrar y levantar un carro así, a lo mejor uno dice: ¿qué bruto ese hombre? ¿Qué fuerza tienes? ¿Qué músculo? Pero si ve al flaco levantar un carro así, dice: ¿quién sabe qué fumó? Porque algo sobrenatural está sobre él, algo extra está sobre él. Los enemigos de Israel andaban tratando de averiguar qué era lo que tenía ese hombre que lo hacía sobrenatural, porque no había ningún indicio de su fuerza. Por eso es que el concepto de Sansón, yo creo que está mal puesto, y siempre dice: ese hombre era como Sansón. No, era un flacucho, era normal posiblemente. Vea que cuando el Espíritu de Dios se retiró sobre él, lo agarraron como agarraron a un muchachito y se lo llevaron de la mano. Cuando le cortaron el pelo, fue como agarrar a cualquier ser humano y se lo llevaron. No era ese gigante. Nos ha presentado un gigante que le quita la gloria a Dios. Era un hombre que sobrenaturalmente actuaba. Yo no sé si han visto la película Hulk, ¿ustedes que hablan? El monstruo verde ese. Yo a veces me imagino algo así. Yo imagino que en un momento Rusia se convertía en un bicho raro y hacía cosas sobrenaturales. Porque era que el Espíritu de Dios descendía sobre él y actuaba sobrenaturalmente. Hay un hombre, Elías, en la Biblia, que dice que Elías fue lleno del Espíritu Santo y comenzaron a correr. Dice que iban unos carruajes, pero de los que tienen como 12 caballos, que eran como un Mustang de ahora, ¿verdad? Y dice que Elías fue lleno del poder de Dios y comenzó a correr y le pasó a todos los caballos. Y no era un atleta olímpico, más bien era un profeta. Y esos hombres a veces eran gorditos, porque pasaban casi dedicados a la administración. Y ese hombre corriendo como un venado, era una acción sobrenatural de Dios que nos hace hacer cosas diferentes. Si entendiéramos que el Espíritu de Dios nos dota para hacer cosas sobrenaturales, nuestra vida sería más sobrenatural. Dice la palabra de Dios en Jueces 14. Dice: pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó un león como quien despedaza un cabrito, pero no se le contó a sus padres lo que había hecho. Y aquí hay algo clave en este mensaje para su vida. El Espíritu de Dios desciende sobrenaturalmente, nos llena de poder para que nosotros con nuestras propias manos hagamos cosas sobrenaturales, venzamos cosas sobrenaturales. Me explico. El Espíritu Santo nos llena de poder, pero a nosotros nos toca actuar.
Hay muchos que andan buscando del Espíritu Santo, y si hay una conferencia, si hay un predicador ungido, y no estoy en contra de eso, salen corriendo a donde esté el ungido para llenarse del Espíritu Santo, pero sus vidas no ha cambiado absolutamente nada. Son llenos de poder, sienten la presencia del Espíritu Santo, pero no actúan. Yo cuando estaba buscando mucho de la presencia de Dios iba a tantas conferencias, y me encanta y es bueno, pero comencé a ver que en casi todas las conferencias me encontraba la misma gente, y éramos yo era de esos también, ¿verdad? Ya éramos como de los conferencistas de asiento. Ah, mira, te vi el año pasado, oh, te vi en la otra, te vi en Miami, oh, y yo decía, pero andamos y no cambian nuestras vidas. Viene uno, sale de la conferencia que hasta que le brota el poder, porque fuiste lleno del Espíritu Santo, porque conociste, porque tuviste una experiencia sobrenatural lindísima. Pero cuando vienes y te enfrentas a tus leones y a tus gigantes, no peleas. Y la unción que traías se quedó en el carro. Y a la semana eres el mismo perdedor, la misma perdedora, el mismo pecador, el mismo fracasado. Y dices que yo no sé, yo recibo el Espíritu Santo, pero se me va. No, el Espíritu Santo descendía sobre Sansón, lo llenaba de poder, pero él se levantaba a enfrentar las cosas que había que hacer a mano limpia. Y yo quiero que ubiquemos a Sansón, porque en esa imagen de Sansón, de que no era un ser sobrenatural, yo me imagino que él pensaba, ¿cómo me le enfrento a un león? Yo me siento lleno del poder de Dios, pero nunca peleaba contra un león. Y tenía que dar pasos de valientes. Tenía que decir, pues si Dios me llenó de poder, aquí me le enfrento. O se muere el león o me muero yo, pero vamos a ver si es cierto que Dios está conmigo. Y yo no creo que Sansón nada más estirara la mano y decía, fulmínate, como las faulas, o le tiraba un rayo. No, a mano limpia. Quiere decir que se le tiraba encima y comenzaba a darle, y posiblemente el león lo mordía, y el león lo aruñaba, y él le iba dando y dando y dando hasta que lo vencía, y dice que lo dejaba despedazado como un cabrito, pero peleaba la batalla. ¿Cuántos cristianos hay que no batallan? Van a las iglesias, lloran, gritan, saltan, patean, caen, se levantan, vuelven a caer, se levantan, se revuelcan, salen con temblorina, entran con más temblorina, y cuando salen, sus vidas no cambian. Desaparece el león y salen huyendo, y desgraciadamente ponen el nombre de Dios en bajo, porque mucha gente dice, yo no creo en eso. Dicen que están llenos de Dios y de azul, y comienza a ponerse el nombre de Dios en cuestionamiento. Por eso es que el Espíritu de Dios no lo podemos sentir o no lo podemos definir por las sensaciones o por las manifestaciones. No estoy en contra de eso, Dios sabrá cómo se manifiesta en cada uno de nosotros, pero eso no representa que el Espíritu de Dios me esté haciendo un vencedor. El Espíritu de Dios en mí se va a reflejar por los leones que es pedazo. A lo mejor un león de esos es la pornografía, a lo mejor un león de esos es un vicio, a lo mejor un león de esos es mis miedos, es mi falta de hombría, a lo mejor es no ser un consagrado, a lo mejor un león de esos es ser un mentiroso. Tienes un montón de animales que tienes que despedazar con tus manos, y el Espíritu de Dios te quiere llenar de poder para que lo despedaces, pero estás sentado esperando que el Espíritu de Dios haga lo que tú tienes que hacer: ir a pelear las batallas. ¿Qué tal si Sansón recibe el Espíritu de Dios
Y dice: me siento tan ungido que ahora ese león se va a despedazar solo, y que me lo traigan con papas y remolacha y todo lo que le puedan echar, y se queda ahí. ¿Sabe qué le pasa? Que el Espíritu de Dios se va de él y se deposita en otro que sí le crea. Muchos se han perdido la oportunidad de su vida por inactivos. Muchos están esperando que Dios haga lo que tienes que hacer. Yo quiero llenarme de Dios para ganar las batallas, pero tengo que pelear mis batallas. Tenemos un Dios que siempre nos lleva al éxito, pero nos dice: pelee. Cuando usted pelea, usted le está diciendo: Señor, te creo, voy a meterme en esto porque te creo, voy a enfrentar mis mayores debilidades porque son los leones que me asustan. Necesito el Espíritu de Dios, necesito que el Espíritu de Dios me llene completamente, y cuando me llene completamente, ok, voy a enfrentarme a mis dificultades. Ahí te vas a dar cuenta cuando una persona está llena del Espíritu Santo. No por los brincos que pegue, no por las veces que caiga, no por las lenguas que hable, ni siquiera por los milagros que haga, porque todas esas son manifestaciones. Te vas a dar cuenta por las victorias que obtenga, por los frutos que dé. Yo conozco hombres de Dios, ungidos de Dios, que no han hablado una sola vez en lenguas, y se les ha juzgado, dice: ese no tiene el Espíritu Santo. Pero sus frutos demuestran el Espíritu de Dios en ellos. Sus frutos, su pasar por la tierra, han callado las bocas de los que le juzgan, porque han hecho más de los que están detrás de la parte emocional, de la parte artística, de la parte que a veces nos gusta más. Cuando entras a un lugar y dices: wow, hay una presencia de Dios tan fuerte, y con solo que uno entra se le paran todos los pelos y uno siente ganas de llorar. Y es que, ojo, ten cuidado si no te están vendiendo humo, porque yo cuento algo. La primera vez que yo fui a ver a los Thunders, el básquetbol, cuando yo entré a ese sitio, estaba cuando jugaban bien los Thunders, no ahora, estaba ese sitio lleno, y yo siempre había tenido el anhelo de ver un partido de la NBA, porque los había visto por tele y en blanco y negro. Casi siempre es en blanco y negro, porque hay más negros que blancos, pero... Y cuando yo entré, por supuesto, a la parte más barata, arriba, casi solo con el techo así, pero me permitió ver todo. Y cuando yo entré a ese sitio, había un ruido tan fuerte, pero un ruido tan fuerte, y sonaban, ellos manipulan la música de una forma que les suben a uno las emociones, y yo me quedé así, y se me paraban todos los pelos. Y de un momento a otro, ¡oh, thunder! Y se comenzaron a encender unas llamas en el centro. Y cuando salió KD, se me vinieron las lágrimas. Aunque usted no lo crea, sale el bendito negro eso, y yo estaba pero tan clamorosamente excited, que me puse a llorar. Le saqué jugo a los $40 que pagué. Y yo sentía las mayores sensaciones humanas, porque estaba siendo manipulado por un montón de efectos especiales. Y hay iglesias donde manipulan la presencia del Espíritu Santo con efectos especiales. Y entras, y el sonido, y la neblina, y los gritos, y los sonidos, y de todo, dice: wow, hay una presencia de Dios, que cuando uno entra se le para el pelo. Bueno, también cuando entró Katie se me paró el pelo. Iglesia, hay que saber identificar al Espíritu Santo
Porque dice la palabra de Dios que cuando tenemos al Espíritu Santo, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y ahora nos venden los ríos de afuera para adentro. Venga, sienta la presencia de Dios y te meten en un show donde no todos, pero en muchos lugares, los que diseñan esos conciertos y muchos de estos son los mismos que contrata Madonna y que contrata Cheyenne para hacer sus espectáculos. Lo sé, porque dice, hay que estimular. Y yo no digo, yo he ido y si puedo voy a esos lugares porque es lindo y la presencia de Dios es especial y es bonito estar en un lugar bien emocionante. Pero qué peligroso es pensar que eso es el Espíritu Santo, porque así como llegas, te vas. Yo la alegría de ese juego de básquetbol, ya al otro día ni me acordaba. Ya no se me paraba el pelo, ya no lloraba, ya había el negrito y no lloré, porque fue emoción. Y te pueden meter emoción diciendo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza, es el poder de Dios para transformar tu vida, para que dejes de ser y que venzas los gigantes, que venzas todo lo que no has podido vencer. Por eso hoy vamos a orar para que Dios te llene del Espíritu Santo, porque yo necesito ser lleno del Espíritu Santo, no para hacer un show, sino para transformar mi vida, para vencer lo que no he logrado vencer, para cumplir la misión. Y así fue Sansón creciendo. Y así cada vez que lees la historia de Sansón, vas a ver que antes de que él hiciera algo extraordinario, dice la Biblia, y el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón y él hizo tal cosa. Y el Espíritu de Dios descendió, es que él actuaba no en sus fuerzas, actuaba en el Espíritu de Dios. Si yo con mis fuerzas me enfrento a los problemas, pierdo. Si yo me enfrento al diablo con mis fuerzas, me revuelca. Por eso no se pongan a retar al diablo, no se pongan a pelear con el diablo, porque te revuelca. Llénate del Espíritu de Dios y enfréntase a la obra de Satanás y vas a ser exitoso en todo lo que hagas. Vas a destruir completamente la obra del enemigo. Vas a ser un hombre que va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Jueces 15:14 dice, cuando se acercaba a y los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria, ya lo venían a agarrar. En ese momento el Espíritu del Señor vino con él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. En ese momento habían amarrado a Sansón porque ya andaban detrás de donde estaba su fuerza. Y Dalila les había dicho ya, es que si lo amarramos con cierto lino, él pierde su fuerza. Entonces cuando ya lo tenían amarrado, ella llamó a los filisteos. Y los filisteos vinieron, ya lo tenemos. Venían celebrando, venían emocionados, celebrando a agarrar. Y ahí pasó algo que dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y quiero que entiendan, ahí sí deshizo el Espíritu de Dios la maquinación de Satanás, lo que lo iba a atrapar. Yo tengo que pelear mis batallas, pero tengo que saber que hay batallas que las va a pelear Dios conmigo, por mí, perdón, porque Él tiene poder de deshacer toda la obra de Satanás y yo no. Por eso es que yo no me meto a pelear con el diablo, yo peleo las batallas que tengo al frente. Pero el que deshace, el que pudre el yugo, el que va a deshacer todas las ataduras, va a ser Dios. ¿Usted cree que sobre la vida de los pastores y la gente que le sirve a Dios no vienen un montón de palabras de maldición? No hay brujos, no hay satanistas. Así como nos reunimos nosotros a adorar a Dios, aquí en Oklahoma hay iglesia satánica que oran a Satanás, ayunan, y ahí posiblemente tienen las fotos de todos nosotros para estar enviando palabras de maldición. Y no estoy hablando fantasías, es real, porque Satanás viene a destruir.
a tratar de destruir toda la obra de Dios. ¿Usted no cree que sobre esta iglesia se envían palabras de maldición para que no se cumplan la obra de Dios? ¿Usted no cree que sobre los pastores Ramón han venido palabras de maldición para destruirlos, para destruir su economía? ¿Por qué la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará? Bueno, lo dice porque sí se forjan armas contra nosotros. Porque sí hay un plan estratégico satánico para ver cómo agarramos a los hijos de Dios y los revolcamos. Porque mientras usted duerme, según la Biblia, el enemigo está planeando cómo hacer la vida imposible mañana. Dice el Salmo 64 que nuestros perseguidores, hablando de los demonios, dicen que hacen una investigación exacta de cada uno de nosotros. Así lo dice. Dice, o sea, vamos a agarrar a Fernando y examinemos a ver dónde tiene el punto débil, porque tenemos que hacerlo caer. Porque si lo hacemos caer, se cae la iglesia y sería el gran triunfo. Es la misión que nos dieron. Vamos a buscar al pastor Paul y analicémoslo, estudiemos su vida, a ver qué es lo que más le duele, dónde es que más le... Así, ese es el mundo espiritual y esa es la guerra espiritual. Pero cuando yo me levanto en el poder del Espíritu Santo y proclamo el nombre de Dios, y yo digo, en el nombre de Jesucristo yo deshago toda obra de Satanás en mi vida, caen todas las amarras que me habían puesto. El Espíritu Santo desciende y deshace toda palabra de maldición, todo. Por eso es que nosotros insistimos en orar, porque por su vida y las cosas que pasan en su vida no son casualidad, son obra de Satanás, porque está preparando delicadamente cómo hacerte caer. Porque esa persona que te llegó y te ofendió y te maltrató era un plan que habían hecho para destrozarte. Porque esa situación que hizo que no tomaras la decisión que tenías que tomar fue planeada. Nosotros no estamos a la libre. Nosotros tenemos un propósito de Dios. Nosotros tenemos un plan de vida marcado por Dios. Hay un libro que dice todo lo que usted va a hacer y Satanás anda detrás de ese libro, viendo a ver cómo no cumples el propósito de Dios. Yo les hablaba hace unos días, yo creo que más del 90% de personas mueren sin cumplir el propósito que vinieron a hacer a la tierra. Porque Satanás, inclusive a muchos, desde que estaban en el vientre de la madre, los trató de despedazar. Porque muchos que fueron creados por Dios para ser grandes hombres y mujeres de Dios, desde que estaban en su vientre recibieron puñetazos de su propio padre, palabras de maldición. Muchos recibieron hasta síntomas de aborto, porque había un plan del enemigo despedazar la obra de Dios, porque sabía que había un gran proyecto de Dios. Tú fuiste formado, según el Salmo 139, por la mano de Dios y con un propósito de Dios. Y desde que Dios te estaba diseñando, estaba diciendo, es que te voy a hacer para que conquistes, para que liberes, para que llegues, te estoy haciendo perfecto. Pero mientras estaba esa creación, muchas veces tu misma madre estaba maldiciendo el fruto del vientre. Y dice, ¿qué es gracia? No sé ni qué voy a hacer con esto. Y maldiciendo tu vida. Y el día que esa mamá le tuvo que contar al papá que estaba embarazada, a lo mejor se armó un lío en la casa y te llenaron de maldición papá y mamá. Y muchas fueron echadas de su casa porque estaban embarazadas. Muchas fueron abandonadas por eso. Muchos no fuimos abortados por falta de presupuesto, porque no tenían con qué pagar un aborto. Porque había un plan de Satanás de amarrar tu vida para que no cumplieras el propósito de Dios. Porque Sansón vino a este mundo a liberar al pueblo de Israel de los filisteos, y para eso necesitaba el Espíritu Santo. Pero Sansón peleó sus batallas, pero también dejó que Dios peleara las batallas de Dios. El Espíritu
Espíritu de Dios descendió sobre Sansón y dice que todas las sogas que le habían puesto se deshicieron. Todas las sogas que Satanás te ha puesto, esas sogas que no te dejan levantarte, esas palabras de maldición, esas maldiciones generacionales, esas cosas que usted no puede hacer, son amargas que Satanás ha puesto sobre tu vida para que no cumplas el propósito de Dios, para convertirte en un arruinado. Pero el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que es el soplo de Dios, que es Dios con nosotros, que es Dios dentro de mí, te va a dar el poder para que venzas toda la obra del enemigo. Jesús viene a la tierra engendrado directamente por el Espíritu Santo. Y Él viene a mostrarnos que Él va a pagar el precio para que seamos salvos. Pero después de que Él se va, le dice a los discípulos: muchachos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo y los va a hacer sobrenaturales, los va a vestir de un poder para que sean libres, para que cumplan el propósito libremente. Y durante más de 2000 años se ha desconocido ese poder que tenemos, y ahora se ha convertido en un show para muchos, para que no le conozcamos. Yo le digo: Señor, lléname de tu Espíritu, no para que hagan en mí cosas extrañas, sino para cumplir tu propósito. Dice que Sansón, aún a pesar de todas sus faltas y sus pecados, a pesar de todo eso, dice que en el último momento de su vida, donde le habían sacado los ojos, donde le habían cortado el pelo, donde le habían hecho su vida añicos, recordó que él había venido a la tierra con un propósito de liberar al pueblo, y se humilló ante Dios y dice: Señor, permíteme cumplir ese propósito. Y fue lleno en ese momento del Espíritu Santo y pidió: muchacho, arrímeme hacia las columnas del templo. Y ese flacucho, sin ojos, sin pelo, sin comida posiblemente de varios días, casi un esqueleto posiblemente, porque lo tenían dando vueltas a un molino como un burro, fue lleno del Espíritu Santo y movió las columnas. Y dice que ese día murieron más de los que habían muerto en toda su vida de lucha. Ese día murieron todos los que los tenían oprimidos, porque el Espíritu Santo descendió sobre él. Iglesias, ora. Es hora que derrotemos a nuestros enemigos. Es hora que seamos llenos del Espíritu Santo, para que las sogas se pudran, para que peleemos las batallas en victoria, y para que el fruto del Espíritu se vea en nosotros. Yo no quiero morirme sin cumplir el propósito para el cual Dios me trajo a la tierra, y yo quiero cumplirlo no ciego y despedazado. Quiero disfrutarlo. Yo quiero presentarme ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Quiero poderle decir: Señor, he ganado la buena batalla, he preservado la vida.